Los anuncios de esta semana de Donald Trump en su lucha frontal contra los migrantes y el desplazamiento masivo de miles de colombianos por la guerra frontal y sanguinaria en el Catatumbo reavivan de nuevo el debate sobre uno de los fenómenos humanos más dolorosos, el de las personas que tienen que huir de sus hogares. A lo largo de la historia hay muchos ejemplos de desplazamientos y migraciones masivas que han cambiado el rumbo de la humanidad y han generado grandes cambios políticos y sociales. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Teresita, esta semana el foco de la atención en el mundo y en Colombia ha estado sobre dos fenómenos que quisiera que hoy habláramos qué tan interconectados están, o si son lo mismo, o si estamos hablando de consecuencias de qué. Me refiero a los anuncios del presidente nuevo, el recién posesionado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de convertir a los migrantes en su objetivo militar. Es decir, los vamos a atacar, los vamos a sacar de aquí y los vamos a convertir en un objetivo de una estrategia muy agresiva antimigrante. Y fue la bandera de su campaña y fue lo primero que hizo el día que se posesionó. Y en Colombia no fue una medida, fue el cinismo, la crueldad de dos grupos armados, el ELN, que es una guerrilla, grupo terrorista declarado por Estados Unidos, y creo que con justa razón, sin duda, y otro grupo terrorista y guerrillero, las disidencias de las antiguas FARC. Y generaron un desplazamiento tal vez el más grande que se haya visto interno en Colombia. Migración y desplazamiento. Arranquemos con el de Estados Unidos. ¿Qué le dice a usted que un presidente llegue a decir voy a darle con todo a los migrantes? Darles con todo. Juan Roberto, desplazamiento y migración tienen la misma raíz y por eso se dan fenómenos políticos, económicos y sociales. En este caso, el presidente Trump lo que hizo fue criminalizar a los migrantes. Uh-huh. Los volvió a todos criminales, los echó en el mismo canasto y dijo son todos criminales. Y hay que acabar con ellos y proteger este país de esas bandas, repito, los llamo bandas criminales que están entrando al país, de esa gente mala que viene a quitarnos lo que es nuestro y nos vamos a defender. Y la defensa, palabras que usó cuando firmó las órdenes ejecutivas esta semana, nos vamos a defender de los invasores de este país, de los que nos vienen a quitar todo. Pero ahí viene una reflexión enorme. ¿Acaso Estados Unidos no es un país de migrantes hasta donde yo entiendo? Así lo dijo John Kennedy. Fue la primera persona en hablar de somos un país de migrantes y ponerlo en blanco y negro fue John F. Kennedy cuando fue presidente. Y tenía un libro que hablaba del tema, de sus años de estudios en Harvard y luego senador. Pero sí es un país de migrantes. Hoy en día cerca del 30% de la población de Estados Unidos tiene abuelos, para no ir muy lejos, que no eran americanos, que habían nacido por fuera del país. Y papás. Bueno, y les quitó a los jóvenes, a los niños que han nacido en Estados Unidos, lo que llaman el derecho de ciudadanía por nacimiento. Él dice, ni siquiera esos, y cuyos papás son migrantes, no les garantizamos ciudadanía. Migrantes legales, porque yo puedo estar sacando un doctorado en Estados Unidos y tengo un hijo, pues mi hijo, ¿qué ciudadanía va a tener? Me toca ir a un consulado, inscribirlo ahí mismo y sacarle la visa en cuestión récord de tiempo, porque si no el niñito va a ser ilegal. Eso es muy complicado, pero tiene todo un trasfondo histórico interesante. Antes del trasfondo histórico, Teresita, que es el objeto de nuestra charla, ¿hasta dónde cree que la pita le va a dar a Trump? Y se lo pregunto porque incluso ya he escuchado, leyendo y escuchado en medios americanos, voces de gente que es trumpista, gente en Texas, gente en otros estados de Estados Unidos, que dice, oiga, y una pregunta, ¿quién va a recoger las cosechas? ¿Quién va a trabajar en las maquilas? ¿Qué es lo que hacen por lo general los migrantes? Muchos de ellos ilegales. ¿Quién va a limpiar los baños en un hotel por las noches? Los migrantes, muchos de ellos ilegales. Y no solo eso, sino en toda esta discusión de Trump contra los migrantes, ha dicho en algunas declaraciones que va a quitar la visa H1B, que es una visa para trabajadores que tienen ciertos temas y conocimientos técnicos que no tiene el americano. Y ahí cabe toda la gente que viene, sobre todo de la India, a trabajar en Tesla y en todas las grandes compañías de Elon Musk. Claro. En las de Elon Musk. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto va a afectar esto la relación de Musk con Trump? Porque Musk, al amigote. Sí, claro, depende mucho de estas visas técnicas
para la gente que está trabajando en su empresa. Sí, y ahí el tema es, en Estados Unidos no hay mano de obra nativa. Sí hay gente, pero después de la pandemia hay menos porque se les dieron subsidios y la gente dijo, yo ya no vuelvo a hacer esos trabajos, pero sí hay gente que lo puede hacer. Lo que pasa es que es un país muy grande y necesita producir para mucha gente y para muchas personas, y muchos de estos trabajos o no los hacen o están en un estado, por ejemplo, en el sureste de Estados Unidos hay mano de obra más barata que en California, pero en California es donde hay que cosechar las uvas y las frutas. Claro. Sí. Entonces implicaría unos desplazamientos internos también, hay por razones económicas, pero que es más fácil suplir por otro lado. Puede haber esto puede generar, ¿cree usted, Teresita, un desplazamiento interno dentro de Estados Unidos? Gente que vaya de un estado a otro porque le ofrecen mejores garantías de trabajo. Porque le ofrecen un trabajo, la pregunta es si va a querer hacerlo y qué tanto va a querer desplazarse. América para los americanos que no trabajan, diría alguien. Totalmente. Teresita, el trasfondo histórico de este fenómeno humano, social, que termina convirtiéndose en político y geopolítico de la migración. Empecemos por la mamá de Trump, no era americana. Era escocesa naturalizada en el año 42, antes de que naciera Trump. Hizo parte de esa ola. Hizo parte de esa ola, llegó con la Segunda Guerra Mundial, que generó mucha migración. En los años 1850, la fiebre de oro en San Francisco generó gran migración asiática, China. Claro. Y ese es el trasfondo de esa enmienda del nacimiento y la nacionalidad para los hijos. Resulta que, bueno, primero vino la guerra civil y los esclavos quedaron libres. Y de pronto dijeron, bueno, pero a ver, este señor es americano, no, él vino de África, ahora es un señor libre que tiene que volverse a África, sí. No. Entonces pasaron una enmienda a finales de los años 1860 diciendo, todo el que nazca en suelo americano es americano, para proteger a los esclavos. Vienen los chinos. Resulta que uno de estos chinos que había llegado con la fiebre del oro, sí, tuvo su hijo decidió a finales del siglo XIX irse a la China a conocer la familia y volvió en 1892. No lo dejaron entrar porque no era americano. Le dijo, pero si yo nací acá, aquí están todos mis papeles. ¿Y qué, por qué no? Porque usted es chino, usted se fue, usted ya no es americano. Pero nació en Estados Unidos. Él demandó ante la Corte Suprema de Justicia y ganó la demanda. La Corte Suprema de Justicia en 1898 dijo, la enmienda 14 es válida y todo el que nazca en suelo americano es americano. Hay que empezar que Trump tiene ahora que echar todo eso para atrás, y eso es una reforma constitucional y no es el decreto legal que firmó, no está por encima de la Constitución. Esperemos a ver qué dice la Corte Suprema de Estados Unidos, que va a llegarle la demanda. Allá, esos son palabras mayores. Teresita, la historia también que indica en materia de grandes migraciones y grandes desplazamientos que usted me dice son similares y son fenómenos muy parecidos. Sí, todos vienen del mismo problema, vienen o de un problema económico, no tengo cómo alimentarme yo o alimentar a mi familia, sí, de un problema social, me están persiguiendo por mis creencias religiosas, por ejemplo, como pasa en Myanmar hoy en día, de un problema político, me están persiguiendo por mis creencias políticas. ¿Como en Medio Oriente? O en Venezuela muchas veces, es decir, tenemos muchas razones que generan en un primer momento, y yo creo que van muy de la mano, Juan Roberto, tienes razón, un desplazamiento interno. A lo mejor si yo me voy a una ciudad grande me puedo camuflar entre tanta gente y es más fácil sobrevivir, hay más opciones de trabajo, pero si no lo veo factible, o si siguen persiguiendo a mi familia, o no logro sobrevivir, el siguiente paso es irme del país. Y ahí viene ya toda esta migración que estamos viendo. En la historia hay casos, y quiero que usted nos ayude a entender, Teresita, ¿de dónde viene el término judío errante? Ese es casi tan antiguo como la Biblia, pero en realidad se empezó a usar hacia el primer siglo después de Cristo, cuando los romanos acabaron con el Templo de Jerusalén, acabaron con la ciudadanía romana para los judíos y dijeron, los judíos se van de esta zona. Parecido a Trump. Totalmente, fuera el tema de ciudadanía, dijeron, ellos no son nada, vamos a quitarles el arraigo con la zona, le cambiaron el nombre a Judea y los obligaron a irse y empezaron a errar. Y así hablaban los cristianos, el judío errante que va errando por el mundo. Tan errante como el pueblo palestino. Igual de errante como el pueblo palestino. Los dos han sido pueblos que han sufrido desplazamiento interno. En ese sentido. Que han sufrido grandes olas migratorias, grandes momentos de persecución. En España, en 1492 fue contra los judíos y contra los moros, musulmanes. Volviendo a la actualidad, Teresita, en el caso de las migraciones y los desplazamientos,
hay una muy masiva y que se ha vuelto tema también político, así como en Estados Unidos, en Europa, la gran mayoría de ella africana. Y hay países que incluso sus políticos, para ganar adeptos, dicen cerremos fronteras y tomemos medidas similares a las de Trump. Lo que está pasando en Gran Bretaña, o Italia con Giorgia Meloni, Lampedusa, una islita al suroeste de Italia, muy cerca de Tunisia, recibe más migrantes que los italianos que viven en la isla. Imagínese eso. Entonces han dicho que eso es un problema, que no los pueden recibir y los dejan solos por el Mediterráneo. En las Islas Canarias en España, lo que ha desbordado toda la capacidad de estas islas españolas a la llegada de migrantes africanos. Totalmente, que llegan buscando una mejor vida y escapándose de una situación terrible política. Tal vez ahí hay dos elementos, pobreza y violencia, lo que obliga a que muchas de esas personas se vayan. Y todo eso genera miedo. Miedo a que no puedo sobrevivir, miedo a que me van a matar. Y el desplazamiento interno que se mezcla con migraciones interesante más grande del mundo fue cuando se creó India. Porque los musulmanes no estaban seguros de ser bienvenidos en la India, tomaron trenes, caminaron, se desplazaron cerca de 20 millones de personas hacia Pakistán. Y los hindúes que estaban en Pakistán se fueron para el otro lado. Fue un desplazamiento, yo no sé si en ese momento era migración o desplazamiento interno. ¿De qué época? 1947. Pero miren la tristeza, Teresita. Hablamos del mundo, recordamos la historia de las migraciones y los desplazamientos, y lo que tenemos en Colombia es tan doloroso. Es decir, Colombia ha tenido a lo largo de su historia reciente un desplazamiento, según la ONU, de casi 9 millones de personas, y lo que está pasando en Catatumbo en estos 10 días, pues demuestra que aquí hay un drama humanitario enorme al que el país y sobre todo sus gobernantes no le han prestado atención. Y estamos generando unos migrantes desplazados. Es que el drama de dejar uno su casa, salir corriendo con lo que tiene encima y volver a empezar, es un drama humanitario gigantesco, y los desplazados necesitan protección. Y protección, ayuda, comprensión y políticas. En ese caso, entiendo que en el mundo son casi 80 millones de personas las que han tenido que salir dentro de su mismo país, de su hogar, por temas de violencia o de pobreza. La oficina que monitorea el desplazamiento interno en los países en el mundo, que es una oficina en Ginebra, calcula que sí, son cerca de 80 millones. Es decir, el 1% de la población vive desplazada en su propio país. Teresita, una cifra que lo dice todo, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y también en YouTube.